De poder contar con un conferenciante muy querido por nosotros, que muchos conocéis, y se trata de Gustavo de Sal, psicoanalista y escritor, residente en Madrid y miembro de la sede de Madrid de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, AME de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y docente del NUCEP, sección clínica de Madrid, y del Instituto del Campo Freudiano en España. Entre sus últimos libros figuran el caso Mike en 2020, Inconsciente 3.0 en 2020, Face to Facebook, una temporada en el manicomio global en el 2021. Bueno, son todos títulos muy sugerentes que abordan temas de interés de gran actualidad en intersección con la práctica del psicoanálisis hoy día. Entonces, a propósito de la inminente salida, ¿ha salido ya entonces? Sí, ya ha salido, sí. De la salida de otro libro que se llama Aforismos Lacanianos, que es una compilación realizada por colegas de la EP, concretamente colegas de la comunidad de Cataluña de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, y para la cual Gustavo de Sal hizo la introducción con motivo de la salida de este libro. Entonces él hoy va a hablarnos de justamente la función del aforismo en la enseñanza de Jacques Lacan. Entonces nos propone conversar sobre este tema tan singular en la enseñanza de Lacan. El aforismo, nos dice Gustavo, es una afirmación breve pero caleidoscópica. Me gusta la definición. Su sentido es a la vez evidente y enigmático. Posee la fuerza de la certeza y el misterio de lo insensato. Lacan ha sido probablemente el único psicoanalista que los ha empleado. Y al mismo tiempo es el uso y el consentimiento de la comunidad analítica el que les ha conferido ese valor, porque no sabemos a priori qué es lo que decide que un dicho sea aforístico o no. Se plantea Gustavo. Se me ocurría al leer el tema propuesto que abordar el uso del aforismo en Lacan es una respuesta a esa pregunta que se ha hecho, que nos hemos planteado en múltiples ocasiones, ¿no? ¿Por qué es tan difícil leer a Lacan? ¿O qué se propuso Lacan al hacer pasar la enseñanza del psicoanálisis por esa modalidad de transmisión? Bueno, les propongo que le escuchen atentamente y seguro que les van a sugerir a ustedes también otras preguntas que darán lugar seguro a un fecundo debate. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra y él nos va a contar cómo ha sido toda esta cuestión de abordar el aforismo, que me parece un tema preciosísimo. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. En primer lugar, por supuesto, quiero agradeceros a los responsables de este espacio el haber contado conmigo. Y efectivamente voy a enseñar aquí, se ve, hay mucho brillo, el libro, efectivamente, es un libro que se titula Aforismos Lacanianos, una compilación que ha realizado una colega de la sección clínica de Barcelona, que se llama Claudia González. Ella tuvo la idea de sugerir y organizar un ciclo de conferencias que la sección clínica de Barcelona dictó entre los años 2017 y 2020. Es decir, personalmente creo que es un verdadero acierto, ¿no? Haber presentado y ordenado la enseñanza de Lacan a través de los aforismos como eje de transmisión. Que yo conozca, me parece que nunca antes se había hecho algo así. Miriam Chorney y yo, hace unos años,
organizamos con la colaboración de muchos de nuestros colegas de aquí y de otros lugares de la AMP, Jacques Lacan y su aporte a la cultura, donde también a través de ciertas unidades temáticas tratamos de ofrecer, digamos, una visión panorámica, ¿no?, de la enseñanza de Lacan. Este libro lo hace realmente de un modo muy, pero muy original. Es haber tomado los aforismos. Hay una lista y sinceramente me ha resultado muy grato y un verdadero honor para mí que los compañeros de Barcelona me hayan solicitado que escribiera el prólogo de este libro. Un prólogo breve, ¿no?, pero que he hecho con mucho gusto porque realmente la lectura del libro la recomiendo. No es una lectura para cualquiera, pero es perfecto para las personas que están en formación, las personas que ya tenemos, digamos, un mayor recorrido en esta formación interminable que es el psicoanálisis, y también creo que para eso que se suele llamar la opinión ilustrada, me parece que el libro ofrece, bueno, algunas pinceladas que van a ser muy sugerentes para quienes quieran tratar de entender algo de lo que Lacan dice. De tal manera que al ponerme a escribir el prólogo, yo me entusiasmé con el tema, porque nunca me había detenido a reflexionar mucho sobre este tema, el aforismo, y al recibir esta amable invitación, estar hoy aquí, propuse tomar la función del aforismo en la enseñanza de Jacques Lacan. Bueno, por supuesto que hablar sobre este tema da para mucho. Hoy me voy a limitar simplemente por cuestiones de tiempo, tanto para la preparación como para lo que nos llevaría a hablar sobre el tema. Bueno, voy a dar un pantallazo de el que entiendo yo por esta función del aforismo en la enseñanza de Lacan, y lo que creo que puede interesarnos a propósito para reflexionar sobre el tema de lo que es la transmisión del psicoanálisis. Espero que esto además pueda suscitar en algunas personas el interés de proseguir, porque realmente creo que el tema da para mucho. El término aforismo proviene de la palabra griega aforistein, que significa definir, porque consiste en un enunciado, por lo general breve, conciso, en el que se afirma un saber. Originariamente lo encontramos en los textos religiosos, ¿no? Son muy abundantes en la Biblia, y además es un género que continúa hasta el presente. Pueden clasificarse los aforismos en dos grandes variedades: los que son de índole literaria y los filosóficos, aunque hay ocasiones en las cuales no resulta fácil establecer una línea divisoria entre unos y otros, es decir, entre los aforismos literarios y los filosóficos. De todas maneras, hay una característica que es común a todos, y es que la afirmación que propone un aforismo destaca porque surge de una manera, digamos, deslocalizada, es decir, descontextualizada, lo cual produce un efecto, digamos, ambiguo. Por una parte, desconcierto, fascinación, y también ese fenómeno que Lacan señaló en varias ocasiones respecto de un significante amo, un S1, que en los fenómenos del lenguaje, en la psicosis, se presenta bajo la forma de una cadena rota. Es decir, esa perplejidad que provoca el sentimiento que nos embarga
cuando surge un significante que colma y a la vez vacía el sentido. El aforismo posee, en buena medida, ese rasgo. No carece de sentido, pero en muchas ocasiones ese sentido es desconcertante, porque nos inunda y en el mismo momento se escapa a nuestra comprensión. Vamos a tomar un ejemplo, el ejemplo que proviene del tema que ocupó el último Congreso Mundial de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, hace pocas semanas, titulado La mujer no existe. Bueno, vemos en este ejemplo, en este aforismo, estos rasgos definitorios. Es breve, es asertivo, es una frase que no carece de sentido, aunque al mismo tiempo introduce un desorden, digamos, en el plano del sentido común. O sea, se entiende demasiado y no se entiende nada al mismo tiempo. Es un saber misterioso y por esa razón es cautivante. Eso, junto con su brevedad, además facilita la capacidad para memorizarlo y que se pueda repetir, incluso aunque su misterio no se nos revela de inmediato. El aforismo además es propicio para el malentendido y los aforismos lacanianos explotan al máximo esa característica que, como sabemos, es además un rasgo consustancial al lenguaje. Es una especie de saber ultracondensado y enigmático que invita al desciframiento. Podríamos decir que los seminarios y los escritos de Lacan están llenos de frases así. Pero es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre una afirmación, digamos, compleja en Lacan. Carmen aludía a la dificultad de leer a Lacan, de entender a Lacan. Hay una diferencia entre una afirmación compleja cuyo sentido se nos resiste, pero que forma parte, digamos, de una sucesión lógica de argumentos, versus el aforismo que, por lo general, irrumpe de manera súbita, es decir, como si fuese algo desprendido de la articulación discursiva. Por lo tanto, es preciso una labor compleja y paciente para restituir ese uno, ese significante amo, en la cadena de la que ha sido, digamos, propulsado. Por ejemplo, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es una definición. No es una definición sencilla de comprender y requiere un esfuerzo por parte del lector. Sin embargo, estrictamente, no sé si podríamos decir que se trata de un aforismo, por cuanto la dificultad en su entendimiento no se acompaña de ese efecto de perplejidad, de ruptura inicialmente sorpresiva del sentido común. Hablar de los aforismos, en particular de los aforismos lacanianos, entraña además otra dificultad, y es que, a diferencia de muchos autores que han abundado en esta temática, por ejemplo, Lichtenberg, La Rochefoucauld, que manifiestamente establecieron una serie de afirmaciones a las cuales ellos mismos calificaron como aforismos, Lacan no estableció la lista de lo que él consideraba que eran sus aforismos. Es decir, ha sido, por una parte, la comunidad analítica, y en especial, además, la orientación y, por supuesto, la elucidación que ha llevado a cabo Jacques-Alain Miller, lo que ha ido incorporando ciertos
dichos de Lacan a la categoría de aforismos. En ese sentido, me parece que el aforismo como tal no existe por sí mismo. Es decir, es algo que exige la participación, para utilizar un término moderno, interactiva de la comunidad de lectores, quienes consienten en aceptarlos, digamos, como parte de la tradición lacaniana. Pero mientras la mayoría de los aforismos que recoge la tradición literaria y filosófica se mantienen, digamos, a partir de ese momento en que son pronunciados en un estado estático, los aforismos lacanianos comparten un rasgo, y presten atención a lo que voy a proponer, comparten un rasgo con aquellos que provienen de los textos religiosos. Religiosos, porque son dinámicos, es decir, caleidoscópicos, como los aforismos religiosos. Su sentido no se aposenta jamás, lo cual, por supuesto, les confiere una enorme potencia al poner de manifiesto una contradicción, que es la siguiente. Por una parte, la plenitud del otro absoluto que se impone, y al mismo tiempo el otro de la inconsistencia, el otro que impide el cierre de la significación y obliga a una resignificación permanente. Por ejemplo, este libro, escrito por nuestros colegas, al igual que el Midrash es una técnica de interpretación de la Torá, es un ejemplo perfecto, digamos, de cómo el aforismo lacaniano es, por decirlo de alguna manera, un organismo vivo, aunque su enunciado sea siempre el mismo, es decir, permanezca fijo. Es decir, el aforismo no es un saber inmóvil y coagulado, sino que adquiere nuevos valores a medida que se aplica el esfuerzo de situarlos en los distintos conceptos en que se repiten. Es decir, esa misma enunciación hecha en el seminario 1, a lo mejor se repite en el seminario 6, y sin embargo en el 6 no alude a lo mismo que en el 1. Por lo tanto, observo, además que cuando me puse a escribir estas líneas, cometí varias veces un mismo lapsus calami, un lapsus de escritura. Puse algoritmo en lugar de aforismo. Bueno, yo estoy bastante tomado por esta temática de las tecnologías, por lo tanto, no me sorprende mucho, pero cuando fui revisando, me resultó gracioso descubrir esto. Y el lapsus me resulta fecundo, además, porque, como suele suceder, por el hecho de que efectivamente el aforismo posee también la fuerza movilizadora de un algoritmo, porque desencadena, digamos, mediante la retórica, un proceso discursivo que genera efectos que en muchas ocasiones además superan la intención inicial de su creación y de su creador. Bueno, hay otros elementos que cabe destacar respecto de los aforismos. Ahora ya hablo de los aforismos en general, porque suelen poseer un valor estético que es muy importante, un valor estético que aprovecha la ironía, el sarcasmo, la provocación y la irracionalidad. En el caso de Lacan, por supuesto, la provocación es un rasgo sobresaliente. La relación sexual no existe. Por ejemplo, que sin duda se apoya
en la distinción lógica entre ser y existencia, bueno, se vale de la provocación para producir un efecto de transferencia. Esa transferencia puede ser, esto es interesante, puede ser positiva, en tanto su posición de saber, pero también puede ser negativa, lo cual no le resta al aforismo lacaniano, no le resta en modo alguno una potencia transferencial. Recordemos que, por ejemplo, es en el seminario, creo, 20, cuando refiriéndose a Jean-Luc Nancy y Laclos Labarthe, Lacan dice, son los que mejor me han leído, a propósito de su texto, La instancia, su escrito, La instancia de la letra, son quienes mejor me han leído de todos, precisamente porque me odian. Es decir, que sitúa la transferencia negativa como algo que puede, en ciertas ocasiones, ser una condición de lectura fecunda. Bueno, pero lo que es interesante es que, como todo aforismo, los lacanianos, los aforismos lacanianos, condensan un saber sobre algo que es esencial de la condición humana. Es decir, por ejemplo, la relación sexual no existe, no habla de una cuestión abstracta, sino todo lo contrario. Es decir, pese al rechazo inicial o al desconcierto que pueda provocar, se refiere a las cuestiones más esenciales que el psicoanálisis ha descubierto sobre el sujeto del inconsciente y sobre su relación con el goce. Nos atrae, por una parte, hacia el misterio inmemorial de la sexualidad, la identidad imposible, lo indefinido de una esencia femenina o masculina, la desnaturalización de toda acomodación del sexo biológico a un saber establecido. Es decir, son cosas que no forman parte, digamos, del misterio del universo, sino del acontecer de la vida cotidiana, de lo que, como seres hablantes, nos afecta en la raíz misma de nuestros síntomas, de nuestro malestar, y en lo que podríamos denominar la desarmonía generalizada de nuestro Dasein. Hay un autor, Kurt Spang, un autor que ha trabajado en alemán en profundidad el tema del aforismo. He leído su entrada, ¿no?, en un diccionario, que es el Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales, compilado por Miguel Ángel Garrido Gallardo, y publicado en la Academia Argentina de Letras en Buenos Aires 2008. La entrada, titulada Aforismo, a cargo de Kurt Spang, destaca, entre otras cosas, que el aforismo en el campo de la medicina se inauguró con Hipócrates. Hay un tratado que se llama Corpus Hippocraticum, donde se combina lo estrictamente biológico del organismo humano y su funcionamiento con, digamos, la perspectiva, cito aquí a este autor, Kurt Spang, con la perspectiva antropológica y existencial. En ese Corpus Hippocraticum podemos leer uno de los aforismos pronunciados por Hipócrates a sus discípulos, de los más célebres, que dice así: Vita brevis, ars longa. La vida es breve, pero el arte es largo. ¿Qué significa esto? Bueno, es sin duda la afirmación demostrada a lo largo de los siglos de que la vida está, por supuesto, marcada por la finitud, que es una de las evidencias más rotundas de la castración, pero que al mismo tiempo la medicina es un arte
algo que lamentablemente ha ido deteriorándose con el tiempo, un arte que perdura, del mismo modo que el psicoanálisis también lo es. Un arte, a mi entender, que en buena medida se aprende, como sabemos, en primer lugar, a partir de la experiencia del propio análisis, pero que como tal no es extensible a cualquiera. Porque un arte implica un real específico y por lo tanto no es generalizable. En el arte hay una dimensión del ser que no se adquiere ni por la formación ni por la experiencia. Si la posición subjetiva de Lacan en su relación con el psicoanálisis ha sido herética, creo que de allí proviene ese consejo, no me imiten, que además de una forma implícita contiene una advertencia, algo así como, aunque lo intenten, no podrán, ¿no? Eso es algo que los psicoanalistas no solemos sostener muy bien, ¿no? La posición herética. Porque, como cualquier otra institución, la institución analítica tiende a una política de la cancelación. La herejía de Lacan, su excomunión o su hacerse excomulgar de la Asociación Psicoanalítica Internacional, se manifiesta muy bien en sus aforismos, que insisten en llevar los enigmas de la subjetividad a formulaciones aún más enigmáticas. Eso tiene una consecuencia que yo creo que es fundamental y que además pongo en resonancia con su afirmación tan famosa de que sus escritos no son para ser leídos. Es decir, me refiero a que el aforismo está concebido para contrariar el dogma, para intentar que la comprensión no suture ese corte epistémico que el psicoanálisis introdujo en la historia. Bueno, que los escritos no fueron hechos para su lectura es una fórmula que incluso posee una cierta aura aforística, por su vocación de burlarse del lector y a la vez reclamar su atención y su curiosidad. Aquí, nuevamente, la colaboración del lector es imprescindible, porque el aforismo requiere su complicidad. El carácter súbito del aforismo, su relación con lo real, no quiere decir que provenga de la nada. No es un enunciado ex nihilo. Y más, posiblemente que ningún otro, demanda un trabajo que solo se puede llevar a cabo bajo transferencia. Como dije, en cualquiera de sus modalidades, positiva o negativa. El alemán Harald Fricke enumera 4 recursos habituales que emplean los aforismos y creo, a ver, vuestra opinión, que en el caso de Lacan esos 4 recursos se cumplen punto por punto. El primer recurso es el neologismo. El segundo, el juego de palabras. El tercero, la alusión. Cuarto, la tergiversación. Y notemos también que estos 4 recursos poseen también la coincidencia sorprendente con la que Lacan afirma respecto del discurso delirante. Y sabemos que a diferencia de Freud, para él el paradigma del sujeto no es el neurótico, sino el psicótico, paradigma que de alguna manera se afirma en toda su dimensión
cuando en la inauguración del Departamento de Psicoanálisis en Vincennes, se pregunta por qué no todos escuchamos voces. Es decir, ¿por qué no siempre sucede que lo simbólico se imponga como real? De ello, deducimos entonces que lo simbólico es real, aunque no para todo el mundo. Finalmente, podemos agregar esa sentencia: todo el mundo es loco, es decir, delirante, que, como recordarán, fue extensamente comentada por Jacques-Alain Miller en su conferencia de cierre del Congreso Mundial hace pocas semanas, porque será el título del próximo congreso. Todo el mundo es loco, es decir, delirante. ¿Qué pretendo decir con esto? No exactamente que el aforismo pertenezca a la categoría del enunciado delirante, sino más bien que constituye una maniobra respecto de lo real, es decir, de lo real del psicoanálisis. Un real sin ley, pero que, no obstante, el discurso analítico intenta elevar a una categoría general, en el sentido de que lo imposible debe hallar una forma de ser medio dicho. En ese sentido, el aforismo guarda, digamos, una filiación con la verdad. La verdad que no puede decirse sino a medias. Y su desciframiento en ningún caso desemboca en completitud alguna. Por, como os dije antes, esa virtud caleidoscópica que es, digamos, la marca de fábrica en la enseñanza de Lacan. Como lo señala este autor Kurt Sprang, y voy a citar esta frase porque me parece verdaderamente luminosa, dice: gran parte de los aforismos, habla de los aforismos en general, vive de la revalorización y la transmutación de los valores consagrados. Existen otros recursos que han sido destacados por otro alemán, Harald Fricke, como característicos del aforismo, que son la exageración y la omisión, todo lo contrario. Es decir, la exageración se propone desprenderse de la normalidad, y allí es donde encontramos la expresión de su espíritu herético. La omisión, por el contrario, dice muy poco. Si, por ejemplo, el aforismo "la relación sexual no existe" es una exageración, no hay otro del otro famoso aforismo, más bien se regocija de la omisión, porque pronunciado así no nos dice nada. En ambos casos, los recursos que son frecuentes en los aforismos coinciden todos ellos en que lo que se dice haga resonar lo no dicho. No hay muchas referencias explícitas de Lacan sobre el tema del aforismo. He dedicado un tiempo a revisarlas en todos sus seminarios, lo cual no supone ningún mérito hoy en día, gracias a los motores de búsqueda, y creo oportuno detenerme en el capítulo 13 del seminario 10, La angustia, que se titula Aforismos sobre el amor. Evidentemente, esto es conforme al establecimiento hecho por Jacques-Alain Miller, puesto que Lacan no ponía títulos a sus lecciones. Y a propósito de la temática, Jacques-Alain Miller decidió titular este capítulo Aforismo sobre el amor. Y la lección de ese día, que es el día 13 de marzo de 1963, Lacan comienza su lección comentando
que uno de sus analizantes le había preguntado tiempo atrás, no en lo inmediato, sino al parecer bastante tiempo atrás, le había preguntado cuál era la razón por la cual año tras año él se tomaba, y cito al propio Lacan, todas esas molestias para contarles eso. Bueno, da la impresión de que es una pregunta que a Lacan lo había tocado de un modo especial, que la conservaba en la memoria, porque es una pregunta que atañe al deseo, más específicamente a la causa. Por eso el analizante dice, ¿cuál es la razón por la cual usted se toma todas estas molestias para contarnos esto? Y algo, la temática de la causa, como sabemos, es algo que en todo este seminario sobre la angustia ocupa un lugar protagónico, ya que además coincide también con la causa de la angustia, y que tanto el deseo como la angustia guardan una relación íntima con aquello que Lacan formula como el deseo del analista. Pero lo interesante es que la pregunta de su paciente lo lleva a Lacan inmediatamente a recordarnos que existe otro deseo, que él llama aquí el deseo del enseñante. Porque la pregunta no se había formulado, la pregunta del analizante de Lacan, no se había formulado en el sentido de ¿por qué se toma usted todo este trabajo de escuchar lo que cada uno de nosotros viene a contarle? Sino del deseo de Lacan, de él, de contar él a quienes están dispuestos a escucharlo, lo que ha elaborado. Lo cual nos remite a algo que Lacan dice en muchas ocasiones, ¿no? Que cuando él habla en sus seminarios, lo hace desde la posición de analizante. Voy a tomar una cita de la lección de este seminario 10. La cita de Lacan dice que a alguien se le pueda plantear la cuestión del deseo del enseñante es señal, como diría Perogrullo, de que la cuestión se plantea. Es señal de que hay una enseñanza. Y no deja de ser particularmente curioso que tras señalar que el deseo del enseñante solo puede surgir a partir de lo no sabido, que, digamos, a diferencia, por ejemplo, del discurso universitario, la enseñanza del discurso analítico no se sostiene de lo que ya está escrito. Esa es una gran diferencia entre el discurso analítico y el discurso universitario. Lacan continúa desarrollando qué cosa es ese real del que la angustia se hace portavoz bajo la forma de una señal. Y de qué manera ese real encuentra una de sus mejores expresiones en la compleja relación entre el hombre y la mujer. Una relación marcada necesariamente por el malentendido. Y prosigue diciendo que, cito nuevamente, lo único que distingue al aforismo del desarrollo doctrinal es que renuncia al orden preconcebido. Fin de cita. Es decir, casi sin proponérselo, la pregunta por la enseñanza, al menos la enseñanza del psicoanálisis, lo conduce a Lacan a pensar en el aforismo, precisamente, como ya lo hemos visto,
en términos de separación del orden preconcebido. Y va a ser en este caso el propio Lacan quien va a escoger un ejemplo de aforismo, es decir, aquí sí tenemos un caso en donde él de forma explícita señala este dicho, este enunciado como un aforismo, a saber, solo el amor permite al goce condescender al deseo. No voy a detenerme en el ejemplo, que a pesar de su validez, puesto que yo no considero que la enseñanza de Lacan constituya una línea de progreso, donde lo último supera a lo anterior. Sin embargo, esta frase fue reformulada por el propio Lacan tiempo después. Tal vez porque su práctica lo obligó a reconocer que hay una relación muy profunda entre el amor y la pulsión. Pero sí querría destacar que no es sino por la vía aforística como Lacan considera, en esta ocasión, que puede decirse algo sobre el deseo de la mujer. Entonces, no es, me parece, algo azaroso que la vía aforística vaya imponiéndose en la enseñanza de Lacan como, digamos, un decir menos tonto, a medida que la carretera principal ha dejado de ser el camino que aglutina el devenir de la civilización. He tratado de exponer las razones por las que esa enseñanza encuentra en el aforismo la vía regia hacia lo real. Finalmente, y aunque tal vez pueda sonar excesivo, creo que tal vez la obra de Lacan constituye toda ella un aforismo, en el sentido de su irreverencia, de su iconoclasia, su carácter disruptivo, su vocación de acercarnos a lo real por medio de un decir que busca desconcertar la ritualización de la praxis, su intento de subvertir el orden institucional establecido, el uso neológico de la lengua, el exceso y la omisión, la irrisión del sentido. Si Freud se valió de la cita poética cada vez que su elaboración alcanzaba el límite de un real como imposible, verán que si estudiamos cuidadosamente cuando Freud en alguno de sus textos introduce una cita poética o literaria, siempre es el recurso que encuentra cuando las palabras estrictamente del psicoanálisis le resultan insuficientes para decir algo que bordea lo real. Ese es el recurso que utilizó Freud. Me parece que Lacan escogió la vía aforística para enseñar lo que el psicoanálisis le enseñó a él. Ahí hay una marca inimitable. Los aforismos le pertenecen a él, a nosotros nos cabe descubrirlos, debatir sobre cuáles son, pero no es seguro que logremos añadir ninguno nuevo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, porque además nos lo has planteado tranquilamente. Hay toda una serie de cuestiones, ¿no?, que de repente te iluminan sobre otras cosas, ¿no? Solo por el hecho de poner el acento en la cuestión del aforismo, ¿no? Bueno, y al final dices, la obra de Lacan constituye toda ella un aforismo, o sea que de alguna manera responde a lo que yo me planteaba, ¿no? Yo digo,
¿Y por qué es tan complicado leer a Lacan, ¿no? Pero también se me ocurría otra pregunta que hacer, ¿no? Y es otra propuesta que hacer, vamos. O sea, tú has planteado que el aforismo también plantea una llamada a la transferencia, ¿no? Pero en sí mismo también es un efecto puede tener efectos de interpretación. Si crees que la concepción de la interpretación también de alguna manera se plantea en torno al uso del aforismo. Yo me acuerdo del primer aforismo que además me vuelve todo el tiempo con el que yo me encontré en Lacan, que es el deseo del otro. Y para mí es un aforismo tal como lo has definido totalmente, porque todavía le doy vueltas a eso. ¿Cómo es que el deseo es el deseo del otro? Si nosotros veníamos de aprender de Freud, el deseo era inconsciente, en fin, quizás no tenías acceso, pero que fuera del otro, a ver, ¿cómo era esto? Entonces, Lacan, para mí todo es un efecto de interpretación y de efecto de transferencia también en relación con la enseñanza de Lacan. Pero bueno, a lo mejor hay otros que también pueden Sí, plantear. por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, un efecto de interpretación, desconozco si Lacan debía, seguramente, por lo que sabemos de los testimonios de quienes fueron algunos de sus analizantes, utilizaba una forma aforística de intervenir, algo que además, por lo visto, se fue imponiendo cada vez más con el transcurso de su práctica. Y desde luego sus interpretaciones debían formularse conforme un poco a las características de lo aforístico. Pero creo que también los aforismos que hemos ido escuchando, intentando descifrar a lo largo de los años, llevamos leyendo a Lacan y que todavía le seguimos dando vueltas. Es interesante porque los compañeros que han hecho el libro se han tomado el trabajo de señalar una lista que algunos ellos consideran aforismos, yo algunos no comparto la misma definición, pero eso ya es una cuestión totalmente, no tiene importancia. Cada uno, por eso digo, se necesita de la comunidad analítica para decidir, bueno, esta frase, ¿es un aforismo o no lo es? Porque el hecho de que sea difícil de entender no la convierte necesariamente en un aforismo. Bueno, pero todo eso es muy discutible, pero lo que sí es verdad es que la enseñanza, la lectura de los textos, de los escritos, la lectura de los seminarios, una lectura que es verdaderamente interminable. O sea, uno puede pasarse, por eso lo interesante de comparar la enseñanza de Lacan con el Midrash. Hace muchos años circuló un texto apócrifo, digo apócrifo porque se le atribuía al propio Lacan sobre el Midrash, que es una técnica de interpretación, de lectura de la Torá, que juega con hacer operaciones de combinación de las letras y los símbolos, y bueno, los que practican eso, pues una de las escuelas rabínicas, se pasan la vida dándole vueltas y vueltas y vueltas, y nosotros hacemos algo así también, porque lo verdaderamente maravilloso es que alguien haya sido capaz de crear, por eso me imagino yo la identificación que Lacan tenía con Joyce, ¿no? Cuando decía, Joyce me creó una obra de la cual él se sentía orgulloso porque iba a dar alimento de reflexión durante 200 años. Yo creo que Lacan no lo dijo de esa manera, pero se sentía totalmente en sintonía con eso. No sé cuál será el futuro del psicoanálisis, pero es evidente que ha sido capaz de crear una obra que se mantiene
viva y que es un organismo en movimiento. Es decir, siempre podemos encontrar algo nuevo. Y lo fantástico, yo me atrevería a decir que Freud no se queda muy atrás en ese sentido. Es decir, la vigencia de la obra de Freud cada vez a mí se me impone con más intensidad. Lo veo, si leemos un texto como El malestar en la cultura, bueno, la vigencia que ese texto tiene, aunque en una primera lectura nos pueda parecer que hay cosas que ya se han quedado obsoletas, el vigor que tiene es impresionante. Y bueno, me parece que efectivamente esto, Lacan produce en cada lectura un efecto de interpretación sobre los que nos tomamos el trabajo. Y debo decir que también sobre quienes están en su contra, también ha producido un efecto de interpretación. Ahora no me acuerdo el nombre de quienes hace unos años sacaron un libro para burlarse de del uso matemático que hacía Lacan. Ahora no recuerdo el nombre, pero era evidente, a partir de la lectura de esos textos, cómo el promotor de la idea, lo siento, algo así, sí, no puedo recordarlo. No sé si alguno de los que están aquí. El libro que se hizo para demostrar que Lacan era un estafador, que utilizaba los conceptos matemáticos de cualquier manera, sin ninguna clase de rigor. No me acuerdo ahora el nombre del autor y los que formaron parte de ese libro. Pero lo interesante es que cuando uno lee ese libro, el libro generó todo un debate dentro del campo freudiano, por supuesto, porque nos dio, bueno, con todo. Era interesante advertir cómo esas personas que se habían tomado el trabajo de calificar a Lacan como un estafador, como, digamos, eso, como un verdadero estafador, habían sido tocados por la enseñanza de Lacan. Es decir, que habían recibido un efecto de interpretación, que había producido una reacción, digamos, de transferencia negativa rotunda, pero que no se había podido producir si eso no hubiese causado en ellos un efecto de interpretación. Lo he puesto en el chat. ¿Qué es? Hay posturas intelectuales. A ver. Alain Sokal. Ay, bueno, esto, Juan Carlos Tasejian, muchísimas gracias por esta ayuda. Bueno, sigamos. ¿Qué más? Vamos a ver preguntas, vamos a tomar de aquí y de la sala Zoom, que hay preguntas también, hay manos alzadas. O sea, una de aquí, una de allá también. Bueno, sí. Sobre lo último que has comentado, Gustavo, del carácter aforístico de la obra de Lacan, como, o sea, yo veo y como luego todo el mundo se la pasa intentando interpretar y me parece que hay siempre me resuena con algo que pienso yo, que es que hay una cierta trampa. Lo que dices siempre pienso que es exactamente lo que has dicho, que estamos pegados al texto, interpretando el texto como si fuera un texto religioso, y que la construcción aforística de la enseñanza de Lacan de alguna manera hace una marca que señala esa dirección y fuerza a esa repetición, como si apuntara a que siempre hay algo misterioso, agalmático, que no se dice, y todos estamos seducidos por eso y todos pensamos que hay algo que no estamos entendiendo que Lacan quiere decir, por resumirlo. Entonces eso fuerza a una forma de trabajar la enseñanza. Es como, si yo lo siento como una marca
que fuerza una repetición alrededor y a no salirse de eso. Entonces, yo lo veo que tiene una parte de trampa, que hace que no nos despeguemos de los textos como si siempre hubiera un misterio más allá que no estamos descubriendo y que no permite abrir nuevas perspectivas, ¿no? Y de alguna manera negar a Lacan como Freud, o sea, como Lacan hizo en un determinado punto de Freud, ¿no? No sé qué opinas. A ver, me parece que has tocado un punto muy interesante. Por cuestiones de tiempo no lo introduje, pero supuse que saldría precisamente en el coloquio y aprovecho tu comentario para hacerlo. Efectivamente, me parece que ahí ha señalado algo que es fundamental, sobre lo cual es fundamental reflexionar. Lo dije cuando comenté que toda institución, y las instituciones analíticas no están exceptuadas, tienen una tendencia, digamos, a clausurar, silenciar, reprimir los fundamentos por los cuales fue creada. Pero eso es una cuestión de estructura, es decir, no hay una maldad interna en los miembros de las instituciones para hacer eso. Y los psicoanalistas no estamos exceptuados de esa problemática. Es decir, en tu pregunta lo que yo escucho es lo siguiente, o tu comentario, que hay una forma en la cual precisamente podemos anular, la comunidad analítica puede anular la virtud digamos, creativa, efectivamente, ¿no? Renovadora, ¿no? Del aforismo, que es repetirlo y utilizarlo como un código. Es decir, como un código, es decir, se convierte en algo que forma parte de nuestro lenguaje interno. Es decir, que pasa exactamente lo contrario, que cuando decimos la mujer no existe, entre nosotros ya sabemos de qué estamos hablando. Y que cuando decimos la relación sexual, no digo que entendamos, digo que creemos que estamos entendiéndonos entre nosotros. Y eso funciona como un signo. Después cuando a cada uno se le pregunta qué ha entendido, ahí se ve. Pero efectivamente el riesgo está en que estos se conviertan en sintagmas y se coagule precisamente lo que Lacan intentaba producir, que es un efecto de corte, de interrupción, que obligara a un cuestionamiento permanente. Lo hizo con su propia práctica. Al mismo tiempo, también se corre el peligro de pensar que una práctica automáticamente se convierte en lacaniana por incorporar ciertos elementos que se pueden convertir casi en una ritualización o unos ciertos tics. Es decir, una sesión de 5 minutos no hace de la sesión automáticamente una sesión lacaniana. Y sin embargo puede serlo una de 1 hora y media, en casos, bueno, que no son frecuentes, pero que pueden ser. Por lo tanto, me parece que efectivamente siempre está ese riesgo, con toda la obra de Lacan, que hay una tendencia, evidentemente, al cierre, ¿no? A intentar cerrar. Por eso me parece que este libro tiene la virtud de que los compañeros nos dan un ejemplo de cómo cada uno de estos aforismos puede ser leído de formas distintas conforme el contexto en el que van apareciendo sucesivamente en la obra de Lacan, porque hay muchos que Lacan repite desde el seminario número 1 hasta el último. Y sin embargo, en cada momento, según el contexto, pues eso cobra un valor diferente.
Está Francesc Vilá en la pantalla, que participa en el libro, además. Sí, exactamente. Francesc Vilá participa con, vamos a... Mira a ver con qué... Sí. A ver. Vamos a ver, Francesc Vilá. Lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar. ¿Mm? Vale. Eso es lo que Francesc... Buenas noches, Francesc. Buenas noches, querido Gustavo, Carmen. Muy agradecido de que estés aquí. Estaba lleno de curiosidad por saber lo que dirías y por eso no me lo quería perder. Agradecer tu bella exposición y te querría hacer una pregunta que no sé si es pertinente. Tú sabrás en todo caso dar la pertinencia a la pregunta o corregirla. ¿Qué relación te parece a ti que tiene la posición aforística de Lacan con el discurso de la ciencia? De la Ciencia. ¿Me repite la pregunta? No. En los concursos televisivos en Argentina se solía, para ganar tiempo, se solía decir, ¿me repite la pregunta? Bien, ya te he dicho de entrada que tú tenías la libertad de ver si era pertinente No, la es pregunta muy o no. pertinente. Pensé que ibas a sacar una un poco, como te considero amigo, pensé que ibas a sacar una un poco más facilita, pero bueno. No, Pero voy a intentar... Justamente me interesa mucho lo que tú puedas decir de eso. Bueno. De todas maneras tendrás premio, como en las preguntas de la televisión. Ay, sí. Miriam dice que me va a ayudar un poco, sí. Estupendo, Miriam. No, pero pon el micrófono. ¿Cómo es el...? Sí. Yo voy a tratar de decir algo, pero a ver, Miriam seguro que me va a auxiliar en este caso. Una puntita. A mí me encantó la conferencia y me parece que habla del estilo de Lacan de una manera muy original. Quiero decir, se suele hablar del gongorismo, se suele hablar de otras cosas. Y me parece sumamente interesante en ese sentido, y estoy de acuerdo con lo que dijiste acerca de que no hay progreso lineal en Lacan, que justamente encontramos aforismos desde el comienzo. Y el aforismo, no recuerdo si lo dices así en la conferencia, pero roe el sentido. Y entonces esta idea de que solo al final Lacan va a lo real y desvaloriza en cierto sentido el sentido, vemos que no es exactamente así. Y me parece que justamente tú marcas bien y se ve en tu exposición que hay algo de la posición más propia de Lacan, que tiene que ver con su estilo, en la ironía, la burla, el sarcasmo, muy claramente cuando se refiere a adversarios dentro del campo del psicoanálisis, ¿no? Pero que lo utiliza muy habitualmente y utiliza la paradoja muy habitualmente. Entonces habla de la verdadera mujer, que no quiere decir lo que uno entendería por el sentido común, o habla del deseo puro, o cosas de este estilo, donde se ve que la paradoja está en el corazón de su manera de hablar. Y en ese sentido me parecía interesante porque, y me pareció la parte más interesante, todo me gustó, pero la parte más interesante de tu conferencia me pareció que tenía que ver justamente con la relación que establecías entre el uso del aforismo y la orientación hacia lo real, y que lo imposible de decir hay que buscar maneras de decirlo.
Y en ese sentido me parece que, y entro ahora en lo que tenía que decirte, que hay como dos extremos en la enseñanza de Lacan que él utiliza. Porque el decir menos tonto, Lacan lo utiliza para hablar de la poesía. Y en ese sentido, justamente la poesía es una manera que se acerca, tiene una cierta proximidad con el aforismo, en que dice más y menos, como el aforismo, y no es unívoca. Uno justamente, cuando lees una palabra de poesía que te llega, justamente no podría ser otra casi, uno siente que tiene que ser esa. Y en ese sentido es una palabra plena, usando una categoría del comienzo de la enseñanza de Lacan. Y al mismo tiempo no es unívoca, quiero decir que lo que para mí dice esa palabra, a lo mejor la misma poesía la lees tú y te dice otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, digo, un extremo sería la poesía como un modo de hablar de lo que es imposible de decir. Y del otro lado me parece que está justamente las matemáticas, y que en ese sentido Lacan ha dicho justamente que utilizaba toda la matemática, que pone en juego muchísima matemática. Nosotros estamos leyendo, mañana tenemos seminario del campo freudiano, del seminario 19, y estamos hasta aquí, del triángulo de Pascal, de Cantor, de la teoría de los conjuntos, bueno, etcétera, etcétera. En ese sentido, digo, me parece que entre estos dos extremos, él trata de buscar cómo decir lo imposible de decir. Sí, sí. Sí. Muchísimas gracias, Miriam, estoy totalmente de acuerdo. Cuando Lacan intenta, a partir de su teoría de los 4 discursos, dónde situar, en cuál de esos 4 discursos podríamos situar el discurso de la ciencia. Bueno, creo que lo hace desde... hay distintos momentos. Hay un momento que es fundamental, que ha sido muy destacado por Jacques Miller, que es que el discurso de la ciencia coincide con el discurso histérico. En el sentido de que el discurso histérico es un discurso en donde el sujeto situado en la posición de significante, digamos, amo, se dirige al otro demandando o pidiendo o exigiendo que fabrique un saber sobre la verdad. Y que la ciencia, hay algo que efectivamente lo podemos nombrar de esa manera, es poner a trabajar el significante con el propósito de producir un saber sobre lo real. Me parece que en ese sentido se puede establecer, Miriam lo ha hecho muy bien, una conexión, porque no recuerdo en qué texto Jacques Miller hace un elogio de Lacan, y uno de los apartados se llama Lacan histérico. Y él dice que el Lacan enseñante es alguien que está situado en una posición histérica. Me parece que efectivamente hay Lacan no abandonó nunca su interlocución con la ciencia. No en el sentido de que haya en él la pretensión de que el psicoanálisis se convierta en una disciplina científica,
sino que no concibió jamás la posibilidad de pensar el psicoanálisis, sino como algo que tenía alguna conexión, en este caso sabemos que es algo que evidentemente se desprende del surgimiento del discurso científico. No habría surgido el psicoanálisis sin el surgimiento del deseo de la ciencia. Por lo tanto, me parece que en la ciencia también hay una dimensión donde no solamente hay un empuje, digamos, a decir lo real, sino que la ciencia reconoce que ese real es todo el tiempo cambiante. No se termina, el misterio no se cierra nunca. No hay algo, por eso la ciencia conserva, junto con el psicoanálisis, el principio de imposibilidad como un elemento fundamental, tanto de lo que son ambos discursos. A diferencia de la tecnología, que más bien se propone como un discurso que no desmiente y deniega el principio de imposibilidad. Lo que es imposible, en realidad es imposible hoy, será posible mañana. No hay imposible por eso hoy en día creo que es interesante pensar si el psicoanálisis está vinculado al sujeto de la ciencia o tenemos que empezar a pensar la relación entre el psicoanálisis y el sujeto de la técnica, el sujeto de la tecnología. Francés, como en toda pregunta siempre hay una idea, ahora te preguntaría a ti si se te ocurre añadir algo. Bien, muchas gracias, Gustavo. En primer lugar, quizás decir que Miller habla de este Lacan histérico de una manera interesante en la vida de Lacan, cuando habla del Lacan contumaz, el Lacan insistente. Creo que ahí hay algunas ideas interesantes. ¿Por qué me interesaba? Me interesaba que respondieses a eso porque me parecía que quedaba un poco al margen esta cuestión de la ciencia y la apuesta aforística en la transmisión de Lacan. Pero me ha colmado tanto lo que ha dicho Miriam como lo que has dicho tú. Me ha parecido muy oportuno y por lo tanto algunas dudas, más que dudas, tenía la curiosidad por saber cómo ibas a tratar el asunto. Y me parece que Miriam te ha ayudado muy bien y que entre los dos lo habéis hecho de manera genial. De tal manera que cuando hagamos en Barcelona el cursus express del que ya hemos hablado, vamos a intentar retomar esta cuestión porque hay algunos aforismos en el texto que hemos construido entre diferentes autores que se hablan y que de alguna manera muestran de nuevo aperturas ante el enigma y el misterio y cierres, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, a mí me tocó hablar de ese real que vuelve siempre al mismo lugar, que está muy bien expuesto en el Lacan clásico, en el Lacan claro, pero cuando nos adentramos en las últimas épocas, ese real se convierte, como tú bien decías, en inquieto, ¿no? En poco sin ley, poco legal, ¿no? De una cierta manera. Y bien, me interesaba mucho y te lo agradezco plenamente. Gracias a ti. Gracias. Hay una pregunta de Loles, me parece. Loles. A ver.
Pero me parece que estaba antes Loles. Dolores. Muchas gracias, Gustavo, por tu conferencia maravillosa. Hola, ¿qué tal, Dolores? Buenas noches. Hola, Gustavo, buenas noches. Bueno, que tu conferencia me ha encantado, porque, claro, la hace un psicoanalista que además es escritor, lo cual, para hablar del tema del aforismo en Lacan, pues le duplica su intensidad y su interés. Yo quería enlazar con la pregunta, en realidad me la quitó la primera persona que habló, que no sé cómo se llama, me la quitó de la boca. El que habló de la trampa que podía haber en el aforismo, es que no pude ver el nombre de la persona que hablaba. Andel. ¿Quién? Andel. Bueno, en realidad no es más que insistir un poco en eso, darle una vuelta más a esa cuestión. Es decir, a mí me entusiasma el aforismo, desde siempre, no solo los de Lacan. Yo he sido antes de Lacan muy lectora de Schopenhauer, que tiene unos aforismos impresionantes, de Nietzsche, o sea, quiero decir que a mí el aforismo me toca como probablemente ninguna otra forma de expresión filosófica o literaria. Sin embargo, yo me pregunto, en relación con lo que pasa con los aforismos de Lacan en la escuela, sí, es exagerando, claro, exagerando. Hay en la escuela una cierta tendencia a repetir los aforismos de Lacan casi como una letanía religiosa. Y yo me pregunto, si esto es un efecto, como tú dices, toda institución tiende a cancelar la heterodoxia, a convertir la herejía en ortodoxia, y de eso no se salva tampoco el psicoanálisis, por más que estemos todo el día, digamos, oponiéndonos al discurso del amo. Pero yo me pregunto si eso es porque toda institución le pasa esto, o porque además de eso seguro que ocurre, el aforismo tiene efectivamente ese peligro y esa trampa. Porque, por ejemplo, yo no lo sé, los discípulos de Freud, uno puede decir que si como Lacan dice, que si la IPA, que si es una institución eclesiástica por muchos motivos, por los que uno quiera. Pero yo, por ejemplo, aunque yo no soy, la verdad, no soy una lectora asidua de los textos de los postfreudianos, yo no observo en los textos de los postfreudianos esa especie de uniformidad, de homogeneización, de repetición, estilo letanía, que desgraciadamente a veces sí observo entre nosotros. Y por eso me pregunto si parte de este efecto es, aparte de porque la institución siempre tiene este efecto de aplastamiento, si parte del efecto no tiene que ver con esa trampa que decía este chico, esta persona, hablando del aforismo. Por otro lado digo, a mí me entusiasma el aforismo, o sea, me entusiasma, pero me pregunto, porque yo creo que los postfreudianos, por ejemplo, hay otros efectos de aplastamiento de la heterodoxia, pero no este efecto de lengua de trapo que hemos generado entre los lacanianos. Bueno. A ver, bueno, en primer lugar, Dolores, sí, estoy de acuerdo contigo, es una cuestión muy interesante. Lamentablemente, claro, la formación que ofrecemos no puede incluir la historia de la teoría analítica en su totalidad, porque tendríamos que ofrecer muchos y muchos y muchos años de estudio. Me refiero concretamente a lo que es la tétrada, ¿no? Pero evidentemente yo siento que en general en nuestra institución, salvo aquellos que de motu propio poseen el interés, hay un cierto déficit en el sentido de que la gente hoy no conoce la obra de los postfreudianos. Los que realizamos la carrera de psicología en Argentina, que es una carrera que está
totalmente basada en el psicoanálisis, desde el minuto cero hemos tenido que leer a esos autores. Incluso yo podría nombrar algunos que la gente ni de nombre aquí ha escuchado. Y en la obra, es verdad, la obra de los post-freudianos contienen cuestiones que puedan ser, el propio Freud, bueno, entró en polémica con muchos de ellos. Pero es cierto que con independencia de que algunos se ciñeran más a la enseñanza de Freud que otros, todos ellos tenían una virtud que hoy en día prácticamente ha desaparecido. Todos eran creadores. Todos eran que no hay ni uno de ellos que no haya creado conceptos, que no haya creado teoría. Otra cosa es que se pueda discutir. Pero cuando Lacan toma a lo largo de sus seminarios muchos capítulos y muchas páginas dedicadas a gente como Ferenczi, Abraham, Melanie Klein, etc., no lo hace aún porque los critica, no lo hace sin manifestar al mismo tiempo un profundo respeto por ellos. La admiración efectivamente de haber sido autores que tenían una capacidad creativa increíble, aunque se pudiera discutir, aunque se pudiera cuestionar, pero a través de esa crítica y de ese cuestionamiento, Lacan se apoyó en los post-freudianos para construir una parte fundamental de su enseñanza. Por lo tanto, es verdad que eso ya no existe en las instituciones analíticas. Ya prácticamente no hay autores, no hay creadores de teoría. No sé si en algún momento esto es una tendencia que se podría revertir. No lo sé, pero me da la impresión de que efectivamente en las instituciones analíticas, el último que podemos considerar, bueno, creador de teoría, Jacqueline Miller. Supongo que hay otros, en algunas otras instituciones lacanianas, que yo no frecuento sus textos. También hay algunos lectores y creadores de teoría, pero prácticamente ya es una tendencia que va desapareciendo. El común de los psicoanalistas mortales somos personas que no somos capaces de inventar teoría, tratamos a duras penas de descifrar la que existe, la que ha sido construida por los que consideramos los grandes maestros, y me parece que esa es una tendencia donde efectivamente se produce en todos los niveles y que, como lo comentaba el compañero, el aforismo tiene el riesgo de convertirse también en una consigna, es decir, en un signo donde creemos que sabemos lo que estamos diciendo. Hay más preguntas. Es que el problema es que yo no veo el chat. Palabras pedidas encima. Sí, lo que dice anunciar, si alguien quiere Son las 10. Bueno, de todas maneras, mañana tenemos seminario. Mira, Palmieri. Bueno, vamos a verlo. Sí. María Cristina, buenas noches. No, buenas tardes allí. ¿Qué tal? Sí, acá buenas tardes. No, me quedaban dos cuestiones, son pequeñas, pero una de ellas en relación al aforismo y la poesía, donde
percibí muy claramente lo que se planteó en relación a la ciencia y el aforismo, pero entre el aforismo y la poesía ahí ya no me queda tan claro, eso por un lado. Y por otro lado, en relación a lo que se plantea como trampa del aforismo, pienso que mucho tiene que ver, me parece a mí, con cierta fascinación que provoca el aforismo. Y trampa como atrapamiento, no como engaño, lo pensaba. Como quedar demasiado atrapado en una formulación que por un lado convoca, genera transferencia, pero por otro lado impide seguir trabajando con eso, casi detenido casi religiosamente, con esa fascinación mística, ¿no es cierto? Tipo místico religioso. Pero bueno, eso con respecto a la trampa. Y con respecto a la poesía y el aforismo, ahí ya medio como que me perdía un poco. A ver, Porque María, ese, ¿cómo lo piensas tú, por favor? porque en realidad me quedé un poco ahí, porque planteado, por ejemplo, planteando un Freud donde apela a la poesía allí donde se encuentra, se topa con un real, y planteado un Lacan donde apela al aforismo, no encuentro, no alcanzo a establecer ahí, no estoy homologando la posición de Freud a la de Lacan, pero tampoco puedo establecer la diferencia clara entre poesía, porque es verdad que poesía toca el cuerpo, lo decía, hoy estaban hablando sobre la poesía, Miriam, no es unívoca, en ese sentido se me confunde un poco con el aforismo. Ambos provocan un efecto de goce, hay una disrupción ahí, hay una ruptura del sentido común, una emergencia, una creación. Entonces, pero entiendo que tiene que, pero no la pesco a esa diferencia, que tiene que haber algo ahí. Bueno, yo creo que Miriam más bien aproximó el aforismo a la poesía, no los acercó. Sí, yo también, entonces por eso, claro. Ahora, ¿cuál es exactamente la diferencia? Bueno, eso es un tema que ya tendría que, no te podría responder esto en este momento, necesitaría realmente un tiempo para pensar, porque es una cuestión muy compleja. Pero me parece que una de las, el esfuerzo de poesía con el que tituló Lacan uno de sus cursos, perdón, Jacques Amiret uno de sus cursos, un esfuerzo de poesía, se dedica a trabajar esta dimensión aforística con toda intensidad. Ahora, insisto, es una pregunta porque podemos intuir de alguna forma las aproximaciones que existen entre lo poético y lo aforístico. Si hay una línea que podamos, un rasgo, una característica, algo que podamos señalar como, como lo que rompe aguas entre una cosa y la otra, no sabría dar una respuesta a eso. No sé si Sí, tú tienes alguna intuición, pero me parece que ese es un tema que, bueno, por eso dije, esto es un trabajo que da para mucho, la cuestión de lo aforístico en Lacan. Sí, pienso lo mismo. Lo que encuentro, es más lo que encuentro en común, diría que denominador común, el goce. Lo real, el goce. Y como has dicho, ¿no? El efecto que eso produce como acontecimiento de cuerpo, es verdad. Perdón, aquí estabas añadiendo algo, pero no te escuché. La comunidad, digo, el papel de la comunidad, que reconoce qué es aforismo y qué es poesía. Nada, solo era sumar eso brevemente, la comunidad. Me parece que justamente yo lo asocié también con lo que tú habías dicho de los mecanismos del aforismo,
Y tú habías hablado, por ejemplo, del exceso de sentido que podía tener el aforismo o de la alusión como pérdida de sentido. Y en la poesía yo creo que también se trabaja con esos mecanismos. Entonces, digo, hay además del efecto sobre el cuerpo, del goce en juego, me parece que hay cosas más de los mecanismos de formación que tienen una cierta identidad. Es verdad que si uno quisiera ir... Sí, los recursos lingüísticos, finalmente, que se emplean en un caso y en otro. De todas maneras, ¿te parece que en el aforismo hay a veces que tiene un poder, a veces parece una sentencia, tiene algo Sí. un poder de un antes y un después, algo de orden del acto, porque no es lo mismo en la poesía, o quizás sí, yo no soy experta en la lectura de la poesía, pero hay algo del aforismo, sobre todo tal como lo utilizamos nosotros, el otro no existe, la mujer no existe, amar es dar lo que no se tiene, que funcionan como algo como sentencias. O sea, una vez que has escuchado esto ya lo tienes que tener en cuenta, no puedes pasar por encima de eso. Sí, son afirmaciones de saber. Es un saber que se explicita, se afirma con el valor de una certeza. Eso es, eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a todos a los participantes aquí y allá. Y mañana seguimos.